Bueno, les decía que ayer tomamos conocimiento de dos documentos que tienen la firma de la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, en el que pide que se abra un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y en otro recomienda su suspensión como fiscal de la Nación, como fiscal suprema y cualquier cargo que estuviese ostentando por el plazo de 6 meses. Básicamente, esto está relacionado por aquello que vivimos hace un tiempo atrás y tiene que ver con, dice la señora Cabrera, el desacato de la fiscal de la Nación al haber incumplido con la resolución de la Junta Nacional de Justicia que mandaba que la señora Patricia Benavides sea repuesta como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Muchas cosas pasaron en el interín y luego la señora Benavides fue repuesta como fiscal suprema. Vamos a comunicarnos de inmediato con el doctor Luciano López, que es abogado de la fiscal de la Nación. Gracias, doctor López, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. No, usted por atendernos. En primer lugar, y antes de pasar a todo el detalle, me gustaría saber si ya fueron notificados de la resolución, porque lo había escuchado hace algunas horas que todavía eso no había ocurrido. Efectivamente, no ha ocurrido. Yo en la mañana, como bien lo has mencionado antes de darme pase, ayer se conoció por fuente pública en diversos medios de comunicación, hoy ha sucedido lo mismo. Sin embargo, desde ayer y hasta el día de hoy, mira la hora que es, son las 10:03 de la noche, y hasta el momento nosotros no hemos sido notificados. ¿Por qué es importante que seamos notificados? Primero, para que se evite un trascendido, obviamente. Y lo segundo es porque, como de aquí seguro lo vamos a poder explicar, nosotros, de acuerdo a reglas de debido proceso, es decir, derecho de defensa, tenemos el derecho de poder pedir que se celebre una audiencia en la cual podamos ser escuchados. Claro. Entonces, de allí que es importante que esto, insisto, no sea un trascendido, porque formalmente nosotros, pese a que lo hemos pedido en horas de la mañana, pese a que, como tú muy bien has dicho, esto se conoce de fuente pública desde el día de ayer, y desde hoy se sigue, sobre todo en redes sociales, divulgando esta información, hasta esta hora de la noche, y pese a que lo hemos pedido en la mañana, no hemos sido notificados. De acuerdo, bueno, vamos a ver si eso tendría en tal caso que ocurrir en las próximas horas. La señora María Teresa Cabrera le imputa a la fiscal de la Nación haber desobedecido la resolución de la Junta Nacional de Justicia en la que se ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Y es verdad que en aquella oportunidad la señora Espinosa cuestionó públicamente la decisión y demoró la ejecución. O sea, en la práctica ella cumplió, o mejor dicho, no cumplió con acatar lo que la Junta estaba pidiendo en el momento. Y es verdad que hay juristas que se pronunciaron respecto a que la señora Espinosa, si no estaba de acuerdo con la decisión de la Junta, debió haber utilizado recursos para impugnar la decisión, pero acatarla inmediatamente. Y eso, que es lo que está criticando la señora Cabrera, no ocurrió. Bueno, a ver, de lo que has mencionado en la introducción de la pregunta, creo que ahí lo que hay que primero relevar es que efectivamente la señora Espinosa desde el primer momento, conforme a su derecho, ha cuestionado sobre todo la constitucionalidad de esta decisión. Y para que la gente no pueda entender cómo así la constitucionalidad y qué cosa es eso, lo que sucede es lo siguiente: el cargo de fiscal de la Nación es designado no por la Junta Nacional de Justicia, sino que la Constitución dice que eso lo hace otro órgano, que se llama Junta de Fiscales Supremos. Entonces, cuando se sale esta resolución dictada por la Junta Nacional de Justicia, tiene dos mandatos en buena cuenta. El primero es que se la reponga a la señora Benavides en la condición de fiscal suprema. Ese es uno. Y en segundo lugar, le ordena a la señora Espinosa, pese a que ella no participó en el proceso, pese a que no le dieron derecho de defensa ni nada por el estilo, y pese a que no es competencia de la Junta Nacional de Justicia, le dijo: ¿sabes qué? Quítate tu título de fiscal de la Nación y dáselo a la señora Benavides. Cuando ocurre eso, como bien lo has mencionado, entonces la señora Espinosa lo que hace es pedir una serie de aclaraciones, porque técnicamente hablando, en realidad la Junta Nacional de Justicia, en la famosa resolución, nunca dio ninguna razón
en la cual se justifique por qué se entrometía, perdón la expresión, metía sus narices en una competencia que no es suya. De acuerdo. Porque el Tribunal Fiscal de la Nación es de otro órgano. Ahí estuvimos entrampados. Ese es un poco el contexto. Entonces, en realidad lo que hay es una controversia. Esa controversia incluso está hoy en dos planos, Tatiana. Por un lado está en sede judicial, porque efectivamente la señora Espinosa, sobre todo desde que yo asumí el patrocinio, ese asunto lo hemos judicializado. Sí. Punto uno, en trámite. Y en segundo lugar, porque como también ha corrido mucha agua bajo el puente, salieron a la luz, por ejemplo, versiones de uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es el señor Tábara. Ajá. Yo recuerdo incluso tu programa que no también mucho, sí, sí. ¿no? Revelando una serie de irregularidades que más que irregularidades son delitos, y por eso se abrieron una serie de carpetas. Claro, que no estuvo, que no votó, de acuerdo. Exacto, contra los miembros de la Junta. Por eso es que el día de hoy, en una conferencia de prensa que ha dado mi clienta, ella justamente ha dado a conocer de cómo es bastante sorpresiva esta noticia, porque todavía no hemos sido notificados. Todavía, exacto. Pero de querer abrir una investigación y suspenderla, porque nosotros incluso hemos pedido que todos ellos se inhiban. ¿Y por qué hemos pedido que se inhiban? Porque el gato no puede ser despensero, pues. Si la señora Espinosa, como ya lo acabamos de mencionar, y es público, además, tú mismo lo has presentado, tiene una controversia con ellos que está judicializada por un lado y en investigaciones fiscales por otro, entonces, ¿cómo ellos que terminan siendo totalmente agraviados me van a investigar? Eso pues no sí, parte desde su punto de vista, entiendo. La Junta, o en tal caso la señora Cabrera, porque eso tendrá que someterse a debate y votación de todo el Pleno, recomienda que se suspenda a la señora Espinosa como fiscal de la Nación, como fiscal suprema, cualquier cargo que esté ostentando. Es claro que no la quiere en el Ministerio Público, pero ¿cuál es el objetivo en sí de suspenderla? ¿Por qué para la señora Cabrera la fiscal de la Nación tendría en estas circunstancias que ser apartada del cargo? Porque creo que detrás hay una cuestión política que creo que es bastante clara, y para eso lo voy a mencionar para un poco la memoria incluso de la opinión pública que ve tu programa. La señora fiscal de la Nación, la señora Espinosa, es público que ella, haciendo su trabajo, porque ese es el rol que le ha dado la Constitución, se encarga de perseguir e investigar la comisión de delitos. Es público que la señora Espinosa, antes de todo este desaguisado, primero, la señora ha estado investigando a la propia presidenta Dina Boluarte, ha estado investigando a su hermano, está investigando a diversos congresistas, está investigando incluso hasta los abogados de la propia señora Benavides. Hoy fiscal Benavides. La propia señora Benavides. Entonces, ese es el contexto en el cual se da esta suerte de decisión de la Junta de, que se reponga Benavides. Pero si Benavides tiene como 12 carpetas fiscales, entonces a lo que yo voy es que pese a que existen todas estas controversias que acabo de mencionar, en donde, insisto, el gato no puede ser despensero, creo que al menos es bastante obvio, por decirlo de alguna manera, y sobre todo para la memoria colectiva, que ese es el contexto previo en el que se da todo eso. De acuerdo, y que continúe. No dejan trabajar a la señora Espinosa. La señora Espinosa, ese es su rol. Y por hacer su rol es que creo que ocurren todas estas cuestiones. Bueno, las puyas, los enfrentamientos. Que el día de hoy han blindado hasta el propio presidente de la Junta, que también no debería estar ocupando el cargo por un tema de violencia familiar. Claro, y el señor Gino Ríos efectivamente va a continuar como presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y hoy la fiscal de la Nación ha ofrecido una conferencia de prensa. Me gustaría escuchar con usted un extracto de lo que ha dicho para que luego me explique qué van a hacer, cuál va a ser la defensa de la fiscal de la Nación. La escuchamos. La Junta Nacional de Justicia no tiene facultad o atribución constitucional de imponer o de seleccionar o decidir quién es fiscal de la Nación. Puede reincorporar a un fiscal en su cargo luego de un procedimiento, pero no puede decidir porque eso colisiona, eso choca con la atribución de la Junta de Fiscales Supremos. Si me llegan a sancionar a través de este procedimiento, lo que va a venir sin lugar a dudas es que repongan forzadamente a la doctora Benavides
en el cargo de fiscal de la Nación. Y eso, señores, es inconstitucional. Hay un tema grave de imparcialidad que se está afectando y por lo tanto eso también vulnera el debido proceso. Explíqueme, doctor López, por qué la fiscal de la Nación dice que si la llegan a suspender, lo que va a venir es que la señora Benavides sea repuesta como fiscal de la Nación. ¿Eso por qué ocurriría? Porque es una posibilidad que además, nuevamente apelo a la memoria. Cuando ocurrió la famosa restitución de la señora Benavides, tanto en su condición de fiscal suprema y la pretendida usurpación de funciones de parte de la Junta respecto a la Junta de Fiscales Supremos de que sea fiscal de la Nación nuevamente, no olvidemos que en esas circunstancias la señora Benavides concretamente la Junta Nacional de Justicia estuvo insistiendo para que sea repuesta la señora Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Y recordemos de que prácticamente esto se paralizó porque de la recatafila de investigaciones penales que tiene la señora Benavides, un juez la suspendió de sus funciones. De acuerdo, ahí quedó zanjado. Como sabemos, la Sala Suprema, presidida por el doctor San Martín, dejó sin efecto esa resolución y por eso se ha venido a cumplir la restitución como fiscal suprema, pero ha quedado pendiente la ejecución de ese extremo por el cual incluso mi clienta está siendo investigada y pretendía ser suspendida y hasta destituida. Ya. Entonces, si a ella la suspenden, es natural que la Junta Nacional de Justicia pueda continuar con la ejecución forzada y decir, bueno, que la repongan y quien esté interino, pero si quiere, en ese caso, pero ya habría, ya el mandato en tal caso de Patricia Benavides ya culminó y, si no me equivoco, le correspondería asumir al fiscal supremo de mayor antigüedad, que sería el señor Pablo Sánchez. Pero está, mira, hay un abanico de posibilidades, porque esto que mencionas de que pueda ocupar el de mayor antigüedad es una posibilidad. Pero recordemos también, otra vez apelando a la memoria, que los abogados de la señora Benavides, tanto el señor del Castillo como mi colega, el doctor Abanto, estuvieron diciendo de que estaban formulando consultas a la Junta Nacional de Justicia para que repongan ese tiempo en el que ella estuvo suspendida y entonces pueda completar, agregarse a ese mandato. Pero no estaban muy convencidos de eso, ¿no? Incluso el doctor Abanto tampoco estaba muy seguro de eso y al final el tiempo, claro, terminó, pero eso es verdad que algunos abogados, porque tienen varios abogados la señora Benavides, habían ido por esa teoría, ¿no? De buscar que se le reponga el tiempo que ya había estado fuera. Pero entiendo pero Tatiana, si me permites la interrupción, pero en realidad quien tendría que tomar una decisión sobre el particular, decisión inconstitucional, pero por lo visto les vale muy poco si es inconstitucional, es la Junta Nacional de Justicia. Entonces la Junta Nacional de Justicia nada nos garantiza que pueda sorprendernos en decir, sí, tiene razón, tiene que restituirse, pese a que esa no es su función. Porque la función constitucional de designar a un fiscal de la Nación es de la Junta de Fiscales Supremos. De acuerdo. De esta, perdóneme, pero podemos esperar cualquier cosa. Si el día de hoy, según también trascendidos de prensa, ha blindado al señor Gino Ríos, que tiene un impedimento legal, porque tiene una sentencia de violencia familiar, y es realmente inconcebible cómo puede evaluar jueces y fiscales de familia de todos los niveles alguien que tiene una sentencia por violencia familiar. Eso solamente lo puede permitir esta Junta. De acuerdo. Entiendo el punto, ¿no? Que no solo desde su punto de vista hay argumentos jurídicos, sino también políticos que están pesando, toda esa pugna que hemos visto, lamentable y bastante vergonzosa entre las instituciones del Estado, pero vamos a ver entonces y esperar que usted sea notificado y que luego se llame a una sesión, tienen que ser invitados, expresar y escuchar la defensa que usted vaya a exponer. Pero quería aprovechar también, doctor López, la presencia suya en el programa para comentar juntos esto que ha dicho el ministro de Justicia hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque él reitera la posición del gobierno de Dina Boluarte de evaluar la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos. Y le responde, de hecho, al comisionado que el día de ayer criticaba que ese gobierno haya promulgado la ley de amnistía. Vamos a escucharlo. Respecto a la mención realizada por el alto comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, esta se ha dado
según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. El Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos, no sin antes reconocer que todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia sin importar injerencias de ningún tipo. ¿Usted cómo ve esta situación, doctor López? Porque es verdad que hay jueces que ya se han negado a aplicar la ley porque la consideran inconstitucional y de hecho la fiscal de la Nación va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Todo esto además enmarcado en un contexto en el que el señor Santibáñez ha hablado de una presunta organización criminal en el Ministerio Público, habla de reformas del sistema al Ministerio Público, al Poder Judicial. ¿Qué está pasando respecto a eso? ¿Cómo evalúa usted el futuro cercano de esta situación? Antes de responder, Tatiana, lo primero que habría que hacer recordar a la colectividad es que el señor Santibáñez tiene investigaciones penales en la Fiscalía de la Nación. 13 me parece, ¿no? Ya. Es más, tanto Panorama como otros programas dominicales y medios de investigación han difundido justamente la existencia de un peritaje que revela que es su voz, que él nunca, que siempre estuvo negando. Pero cierro el paréntesis para mencionar quién es esta persona. Sobre el punto que me acabas de preguntar, mira, sinceramente es bastante vergonzoso, ¿no? Porque, para empezar, uno no se puede retirar de la justicia de derechos humanos del sistema interamericano sin primero salirse del tratado. Por si acaso, esto lo hizo Alberto Fujimori en el año 1999. Quiso hacer una denuncia parcial, es decir, separarse de una parte del tratado, diciendo, me quedo con el tratado, pero me salgo de la competencia de la Comisión y de la Corte. La Corte resolvió ese tema y dijo, por si acaso, como nosotros somos parte de un contrato, es decir, del tratado que tú has aceptado, la única forma de irte es de todo, es decir, tienes que denunciar el tratado. Entonces, lo que está señalando el señor Santibáñez encima en un foro donde se conoce muy bien lo que se está hablando, por eso te digo que es una vergüenza. En segundo lugar, por si acaso nosotros nos adscribimos al sistema interamericano, pero concretamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de la decisión de una asamblea constituyente. Porque la Constitución de 1999, hecha por la asamblea liderada por Aya de la Torre, tiene una disposición en la que dice textualmente que nos adscribimos a la Convención y en particular al sistema contencioso. Entonces, en el derecho las cosas tienen que deshacerse como se hicieron. ¿Qué significa eso? Que para podernos salir del tratado, porque no te puedes salir por partes, por el antecedente que ya comenté del año 99, en mi concepto tendría que haber una reforma constitucional, porque en realidad es limitar el derecho de todos los ciudadanos peruanos, reconocido por un órgano constituyente, es decir, por el propio poder del pueblo, de que tendría que haber una reforma constitucional porque se nos estaría recortando un derecho, el derecho a acceder a justicia, a la justicia internacional de derechos humanos. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, vamos a ver finalmente cómo avanza esto, insisto, porque el señor Santibáñez quiere reformar el Ministerio Público, quiere a los fiscales supremos de la Fiscal de la Nación fuera, él lo ha dicho que no confía en ninguno de ellos, salvo el señor Tomás Gálvez, el resto podrían ser parte de esta organización criminal de la que formarían también jueces. Que si me permites, Tatiana, el señor Tomás Gálvez también está investigado. Sí. Y nada más y nada menos que por una acusación de la cuellos blancos. De los cuellos blancos, sí, claro. Es decir, o sea, a lo que me refiero es que para que la colectividad sepa, por eso es que es importante lo que yo mencioné hace un momento con la señora Espinosa. A la señora Espinosa se ha generado toda esta situación como consecuencia de que ella está investigando a todos estos sujetos, incluido el señor Santibáñez. Entonces, los que están investigados por delitos de alta criminalidad son los que quieren hacer una reforma del sistema de justicia. Los que están en el Congreso, que no llega pero ni al 2%, perdón, ni al 3%, o sea, en el margen de error estadístico de aceptación pública, ¿quieren hacer una reforma?
De acuerdo, es sinceramente eso rinde el sentido común, ¿no? Muy bien. Doctor López, como siempre un gusto haberlo tenido en el programa. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muy bien, bueno, vamos a esperar entonces a ver cómo esto avanza, ¿no? Tiene que ser notificado, como habíamos dicho, y luego llamarse a una sesión en la Junta Nacional de Justicia y ver finalmente si procede o no la suspensión contra la fiscal de la Nación. Bien.